Yo creo que ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Este sí ya todo bien lo acabaron de poner. Dani. ¿Cómo están? Antes de empezar quiero saludarlos, leerlos. Epa, bueno, ahora sí se escucha bien, menos mal. Eh, ¿Cómo les ha ido? ¿Qué les pareció el stream de ayer? Estoy toda despeinada. La corredera. Corregí ya varias cosas. Chimba micrófono, gracias. Tú tienes el mismo. Corregí ya varias cosas. Perdón por los problemas técnicos. Soy nueva en esta plataforma, como muchos de ustedes. Entonces, bueno, ya hoy sí vengo como un poquito más preparada. Ya me veo más yo que la habitación, que fue una de las cosas que me dijeron que corrigiera ayer. Entonces, bueno, si me escuchan muy duro, si me escuchan mal, si hay un eco en la transmisión o algo, me avisan, porfa. Bueno, quiero hacer como una pequeñita recapitulación de lo que hicimos ayer, ya que por mi huevonada no fui capaz de grabar el stream de ayer. Creo que el de hoy se está grabando, fingers crossed. Entonces vamos a hablar un poquito. Les conté ayer que lo que quería hacer era calificar los programas de todos los candidatos. Pues llega de ayer, hoy sí, de primerito. Calificar el programa de todos los candidatos basándome, obviamente hice la salvedad de que es una opinión subjetiva. Quiero basarme en qué tan realista es el programa, qué tan realizable a mi criterio, qué tan organizado me parece, que tenga cifras, que esté bien construido y que sea accesible y entendible. Porque, pues como lo vimos ayer, íbamos desglosando algunos términos cuando leíamos, sin embargo, pues habíamos cosas que decíamos, bueno, esto lo entendería cualquier ciudadano, cualquier votante, sí, no, y eso se va a hacer pues al final de la lectura de cada programa, haré una calificación, de hecho ya acá tengo un tablero listo, pero bueno, estuvimos hablando ayer del de Gustavo Petro, obviamente no lo terminamos, vamos de hecho en la primera parte porque es un programa extenso, sin embargo dijimos que era un programa que pues para ser un programa de gobierno estaba como bien condensado porque son 50 y punta páginas, ya lo vamos a mirar. ¿Qué más? A ver, hablamos esto un poquito mientras tanto. ¿Qué más hablamos? Hola, Joana. Hablamos de la importancia, pues, como de esa inclusión de las mujeres en el programa, pero también vimos que había cosas, pues, que no parecían como muy claras, ¿cierto? Decía, vamos a hacer tal cosa, pero la crítica que yo hacía es de, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Había una parte en la que sí mencionaban la solicitud de dinero a un fondo, entonces era una ruta clara, que es otra de las cosas que vamos a calificar, ¿cierto? Yo sé, y lo dije ayer, que es muy difícil para los gobernantes, pues como dar un estimado ya de qué se va a gastar y cómo se va a invertir esto y lo otro, porque no tienen todavía claridad de cómo reciben las arcas del gobierno. Sin embargo, considero que es importante pues que eso esté. Por ahora en el de Petro no lo hemos visto, vamos a ver si en los demás está. ¿Qué más? No, yo creo que esa fue como una recapitulación de lo de ayer. Entonces vamos a empezar otra vez. Bueno, y vamos acá, vamos a compartir esto. La idea es que ustedes puedan ver el programa simultáneamente conmigo. Ese ventilador les estorba, si les estorba lo apago. Oiga, esto es mucho amor a la política. Ah, sí, creo que aquí. Listo. Este es el programa que veíamos entonces el día de ayer. Avanzamos el día de ayer, pues vamos a repetir un poquitico de lo del contenido. Estaba esta introducción que me parece supremamente importante, que es el cambio con las mujeres. Hicimos la lectura de estos puntos.
Luego empezaba con Colombia, economía para la vida. Dijimos que queríamos saber a qué se referían con esto de economía para la vida. Quería saber si lo estaban dejando claro y efectivamente pues ayer lo miramos. Tiene una definición como un objetivo claro de lo que esto es. El punto 2 es una economía extractivista hacia una economía productiva. El 3, no, perdón, 2, y aquí dice 2, bueno, el 3 es de la desigualdad hacia una sociedad garante de derechos. Haremos realidad la Constitución del 91 por fuera del negocio. El 4 es la democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional para la vida. El 5 dice, dejaremos atrás la guerra y entraremos por fin en una era de paz. Entonces aquí ya empezaba pues el programa. De hecho, vamos a ver si soy capaz acá de... A ver. Creo que lo puedo tener aquí así. Bueno. Ayer avanzamos en el punto 1, leímos pues como toda esta parte, hicimos las críticas correspondientes. Como les mencionaba, pues sí era como trascendental, bueno, aparte de, pues, de hacer la crítica, hacer la pregunta, bueno, ustedes, muy bonito y muy chévere lo que están diciendo, pero ¿de dónde van a sacar este presupuesto? ¿Cómo van a hacer para cumplir con esto? Porque no es algo que se haga pues fácil, sabemos que no es de la noche a la mañana, entonces hacer esa crítica pues me parece también muy válida. Les ahorro la escuchada de mi tos. Ya hoy traje agua. Miren, miren, que vino muy preparada. Avanzamos entonces al punto 1, Colombia Economía para la Vida, y llegamos, avanzamos incluso en esta parte del ordenamiento territorial alrededor del agua. Hicimos una crítica muy importante sobre cómo plantean como la estipulación de asuntos como el Ministerio de la Igualdad, o sea, yo me preguntaba en el programa porque no queda claro cómo van a hacer para llegar a esas regiones más aisladas, que es donde las poblaciones vulnerables, las minorías, las personas LGBTQI, los negros, mulatos, raizales, cómo van a hacer en ese ministerio para llegar allá, ¿cierto? Como para desplazar esos recursos, porque obviamente no tenemos la misma capacidad, no solo de atención desde las instituciones, sino de acceso desde las regiones. Entonces es una crítica que es válida, es una pregunta válida, creo yo, y también la pregunta sobre cómo iba a entrar a jugar este plan de gobierno con las disposiciones territoriales, ¿cierto? Incluso un asunto no solamente de administración, sino monetario, porque todos sabemos que las regiones pues tienen regalías distintas, entonces cómo hacer para descentralizar esos dineros y que haya pues como una equidad en la implementación de este programa. Bueno, el viento y el agua, esto ya lo leímos. Basura cero. Vamos a mirar. Ayer llegamos hasta... Hasta acá. Leímos esta parte, ríos vivos y su cauce. Vamos entonces a empezar con naturaleza viva, territorios vitales. Antes voy a mirar un ratico el chat. No sé si alguien más tiene una duda, un comentario. Hola, Cris. Entonces, cero dudas, dos comentarios. Bueno, vamos a empezar a leer de nuevo. Nadie me dijo si le estorba el ventilador, entonces lo voy a dejar encendido. Dice 1.2, naturaleza viva, territorios vitales. Pactos por la protección de nuestras selvas y bosques. Construiremos un gran pacto nacional de trascendencia regional y un pacto global. Perdón. Trascendencia regional y global para la defensa ambiental de la Amazonía, la Orinoquía y el corredor biográfico del Pacífico. Biogeográfico del Pacífico. Ay, yo soy muy ciega. Se corre esto un poquito para acá.
Creo que ahí lo ven mejor. Daremos forma a acuerdos comunitarios para la regeneración, restauración ecológica, protección, ¿qué? Protección y preservación de estos ecosistemas con base en procesos organizativos, propendiendo por la ampliación de territorios colectivos, titulación de predios y fortaleciendo las autoridades tradicionales y ancestrales. Bueno, otra de las cosas que mencionamos ayer es que hablaba de una regulación de cómo se hacía que la vida fuera pues como un proyecto que girara alrededor del agua y no al revés, y me parecía a destacar, y creo que no creo que lo vaya a encontrar en otros programas, pero vamos a ver cuando los leamos todos, que decía que iban a utilizar la autoridad de cada una de los territorios ancestrales, ¿cierto? Que iba a ser una cooperación entre esas autoridades y sus saberes ancestrales y la administración, no al revés, ¿cierto? Que me parecía muy importante que respeten pues como esos saberes que ya se tienen previamente en ciertos territorios. Entonces, bueno, aquí resaltan esto de nuevo, dice, reconoceremos las formas de vidas propias de las comunidades rurales en ecosistemas estratégicos y sus formas de producción ecológica y económica en estos entornos, así como el manejo ambiental propio. Se impulsará el desarrollo de sistemas agroforestales, silvopastoriles, de aprovechamiento de productos no maderables del bosque y turismo de naturaleza bajo el liderazgo de las organizaciones comunitarias. Acá vuelve y resalta esta parte. Estos acuerdos estarán encaminados a erradicar la deforestación, para lo cual se detendrá la apropiación ilegal de predios, las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería, con especial énfasis en las zonas de frontera agraria. Suelos para la vida. De manera inaplazable transformaremos áreas en conflictos por usos del suelo en zonas forestales agrícolas, agroecológicas y agrosilvopastoriles mediante procesos de reforestación de suministro de agua, de reintroducción de especies nativas, de abono y recuperación de nuestros suelos para frenar la desertificación, la salinización, la erosión y la degradación de las tierras. Implementaremos la proterización del territorio, la desecación de humedales y los monocultivos. Esto sabemos pues que es un problema gravísimo en el país. Ayer mencionábamos eso de los suelos, la cantidad de tierra, la extensión, e incluso las condiciones no solamente geográficas sino climáticas que tenemos del país, que son ideales para sembrar un montón de cosas, y acá estamos casi que trayendo todos los alimentos de afuera, quebrando a nuestros campesinos, haciendo que la economía básica sea cada vez más inaccesible y más costosa. Entonces, bueno, para garantizar que las mejores tierras de Colombia produzcan alimentos para la gente. Promovemos la agroecología y se prohibirá la utilización de sustancias tóxicas de alto impacto que atentan contra la soberanía alimentaria, el agua y la biodiversidad alimentaria en el agua y la biodiversidad. En nuestro gobierno no habrá aspersiones aéreas con glifosato o cualquier otro tipo de sustancia que envenene a nuestros campos y nuestros campesinos y campesinas, ¿cierto? Porque es un problema gravísimo también de salud pública en muchas de las regiones. Gestión de riesgo para proteger la vida. Amparados en el principio de precaución, declararemos y delimitaremos las zonas de riesgos en el contexto de cambio climático y crisis de la biodiversidad como áreas de reserva y protección ambiental para evitar que sean ocupadas y continúe creciendo el número de familias en riesgo. Avanzaremos en la reducción de riesgos mediante la renaturalización de los cuerpos del agua, la recuperación y regeneración de áreas deterioradas a través de soluciones naturales que no profundicen y generen nuevas vulnerabilidades. Esto es un ejemplo de lo que les decía ayer. Quiero que me digan, pues, o sea, acá, claro, están planteando algo, como lo decía ayer, muy loable, muy ideal, pero ¿cómo? ¿Cierto? Porque no es tan sencillo decir cómo vamos a cambiar unas prácticas por otras, pero que no generen vulnerabilidades. Entonces, ¿por cuáles prácticas? ¿Cómo van a hacer para no generar esas vulnerabilidades? Porque, seamos realistas, casi que todas las prácticas de producción, de extracción, de consumo, todas tienen consecuencias, que puede que sean unas menores
y menos dañinas que otras, es cierto, pero todas tienen consecuencias. Entonces, es imposible casi que digan que vamos a generar prácticas que no generen nuevas vulnerabilidades en la naturaleza. A mi juicio, si estoy mal me corrigen, por favor. Reasentaremos a las familias ubicadas en zonas de alto riesgo, implementando procesos integrales de recuperación y protección en las áreas ocupadas y garantizando el traslado de las familias mediante diferentes modalidades que dignifiquen su calidad de vida, como la construcción de proyectos colectivos de vivienda que integren iniciativas productivas en zonas urbanas o retorno a lugares de origen con proyectos de vivienda dirigidos a promover el repoblamiento de municipios y la economía productiva en zonas rurales. De nuevo, algo muy amplio, muy general. Quisiera pronto una profundización un poco más específica en esto. Bueno, generación y democratización del conocimiento ambiental, necesario. Fortaleceremos la investigación en ciencias ambientales, promoviendo el trabajo creativo y colaborativo entre comunidades. Las instituciones de educación superior y los institutos de investigación, el reconocimiento intercultural de los saberes tradicionales y ancestrales para conducir el país hacia una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza de cara a la crisis ambiental global. Garantizaremos el acceso universal y gratuito a la información ambiental, de riesgos y cambio climático para que las ciudadanías aumenten sus capacidades para ejercer su derecho constitucional a la participación. ¿A la participación en qué? En este proceso de fortalecimiento de la investigación, o siento que esto acá no es muy claro tampoco. Entonces, acceso universal y gratuito a la información ambiental, de riesgos y cambio climático para que la ciudadanía aumente sus capacidades para ejercer su derecho constitucional de participación. Supongo que es a eso que se refiere. Y de todas formas sigue siendo un tema como muy general y ambiguo. Bueno, garantías para los defensores y líderes ambientales. Ojo acá con el lenguaje inclusivo, hay defensores y defensoras, líderes y lideresas, pero bueno. Garantizaremos la protección de personas y colectivos que defienden los derechos ambientales y territoriales, asegurando un entorno propicio y las condiciones para ejercer su labor sin intimidaciones ni acosos y con apoyo de la institucionalidad. Además de proteger a las personas, se investigarán las causas y responsables de los conflictos ambientales que motivan sus luchas y se gestionarán mecanismos expeditos para su resolución. ¿Cómo? Sería bueno que acá, pues sabemos que es una problemática muy grave acá, ser líder social es casi que una sentencia de muerte, es casi que un suicidio. Entonces sería bueno que explicaran, bueno, cómo van a hacer eso, cómo van a fortalecer esas investigaciones, cómo van a garantizar que las personas puedan hacer este activismo sin poner en riesgo sus vidas, las de sus familias, todo. De dónde, o sea, qué departamento van a encargar de esto, van a fortalecer qué área de la policía, de la fiscalía, cómo lo van a hacer. Eso es fundamental, pero sería bueno que explicaran, que desglosaran un poco más cómo planean hacerlo. Una sociedad que asegura el bienestar de los animales. En nuestro gobierno reconoceremos a los animales como seres sintientes, por lo tanto, promoveremos su trato digno, sentaremos las bases para hacer de nuestro país una sociedad libre de especismo y enfrentaremos con firmeza el tráfico de fauna silvestre. Impulsaremos la prohibición de todo tipo de espectáculos que involucren prácticas de maltrato animal, incluidas las corridas de toros. No permitiremos el uso de escenarios ni recursos públicos para estos fines. Bien. Parece importante y me parece que es muy factible. Eso es solamente de voluntad política. 1.3. Hacia una sociedad movida por el sol, el viento y el agua. Bueno, acá entonces veíamos, les decía el día de ayer que estaban hablando mucho de energías renovables, pero yo hacía la pregunta de por qué, pues de cómo lo iban a hacer. Veo que ya están empezando entonces a desglosar esto del programa porque, como les mencionaba ayer, a quienes estaban conectados y conectadas,
No es un asunto que es sencillo, es un asunto que es bastante costoso, que le ha costado incluso a países que tienen los recursos, la infraestructura. Entonces en Colombia pues es un poco más difícil de lograr, pero acá pues bueno, me parece que van a hacer como el intento de explicar cómo lo planean. Haremos que Colombia transite de una matriz energética primaria predominantemente fósil, dependiente económicamente del carbón y el petróleo, hacia una diversificada, basada en nuestras potencialidades de energías renovables, las cuales son las mejores fuentes energéticas para enfrentar el cambio climático y fortalecer las capacidades del país para la economía productiva. Nuestro gobierno sentará las bases de una transición mediante un desescalamiento gradual del modelo extractivista y garantizando la confiabilidad y estabilidad del sistema energético, las fuentes de empleo y los recursos económicos provenientes del sector. Bueno, esta parte hace también una referencia importante a algo que mencionaban ayer, y era que pues, tendría que volverme a mirar, pero ellos mencionaban que iban a acudir a fondos internacionales que financian y promueven que las naciones dejen sus recursos de carbón y de petróleo sin extraer, ¿cierto? Sin minar. Entonces, esto hace seguramente parte de esa estrategia que planean. Un modelo de transición energética incluyente y justo para la gente. Se instaurará un modelo energético de acceso universal, justo e incluyente, donde el usuario final será protagonista activo de la cadena energética del país y la energía sea asumida como un bien común orientado al impulso de la productividad y la protección de la naturaleza y el buen vivir de la población colombiana. Este es otro de los puntos que hay que coger con pinzas y mirar cómo van a hacer para llevar esto a las regiones más alejadas, en las que no llega el Estado, en las que el Estado se levanta de manera alternativa o se retira de forma voluntaria, porque pues hay regiones en las que esto es muy viable, pero hay otras en las que el costo lo haría muy difícil de implementar. Se garantizará la vinculación activa con capacitación y financiamiento público de las comunidades. Los pequeños productores, cooperativas y las ciudadanías en general en la generación, distribución y acceso y aprovechamiento de las energías limpias y eficientes, permitiendo con ello tarifas más bajas, la reducción de costos de producción y la renta por venta de excedentes energéticos. Perfecto. Ayer había una parte, perdón, en la que decían que iban a bajar los servicios públicos y yo inmediatamente pregunté cómo. Acá están entonces haciendo una explicación. Entonces empieza el programa a convencerme de que sí tiene una ruta clara de cómo llegar a eso, porque quienes estaban conectados ayer vieron que ayer todo el tiempo decía, pero ¿y cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, este modelo abrirá las puertas a una participación incidente de la sociedad en el esquema institucional del sector energético, tanto en la planeación como en la regulación y vigilancia, con el fin de enfrentar los efectos negativos de la posición dominante de los grandes actores y de profundizar la democratización del sector. Me estoy enredando mucho. Nuestro gobierno fortalecerá la investigación, la ciencia y la tecnología. Fomentaremos el desarrollo de programas de formación técnica, tecnológica, profesional y posgradual orientados a transición energética, generando las capacidades para asumir las oportunidades laborales que brindará dicha transición. Para asegurar la universalización del servicio público energético y la eficiente operatividad del nuevo modelo, se impulsarán plataformas digitales que permitan la gestión de la energía en la cadena productiva. Bueno, esto de las plataformas digitales pues tiene que ir acompañado de un programa que permita que esas regiones apartadas, incomunicadas, sin acueducto, sin energía, pues tengan acceso a internet, a energía todos los días de la vida, del mes. No puede ser un asunto que varíe, porque todavía, aunque mucha gente no lo crea, hay regiones que ahí están días enteros sin luz. Entonces, esto tiene que ir acompañado de esa implementación en las zonas más difíciles de lo digital, porque si no, pues no hacen nada. Garantizaremos el incremento de la eficiencia energética mediante el impulso a la reconversión tecnológica y los sistemas de gestión de la energía en los procesos productivos e industriales y en los medios de transporte, con el fin de sustituir los combustibles de origen fósil.
Reemplazaremos el parque automotor público e incentivaremos el uso de vehículos eléctricos y las estaciones de recarga. Esto lo hablamos ayer también. Esta parte de la incentivación, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a ser? ¿Van a quitar aranceles a la importación de vehículos eléctricos? Van a generar una infraestructura mayor porque no es muy común ver incluso en las ciudades principales muchas estaciones para hacer carga de estos vehículos. Eh, Van a financiar subsidio para quienes deseen hacer ese tránsito de los vehículos que funcionan con gasolina a los eléctricos o cómo van a hacer, ¿cierto? Es importante pues que ayer mencionaban que lo iban a hacer, pero ¿cómo? Acá todavía lo mencionan sin dar una explicación. Bueno, se creará un fondo para la transición energética con recursos de las regalías y aquellos provenientes de la eliminación de algunos beneficios tributarios al sector de los hidrocarburos, la minería de carbón y las hidroeléctricas. Promoveremos dentro de la agenda de la política internacional de Colombia un gran frente americano de lucha contra el cambio climático, que incluye rescatar la selva amazónica y revitalizarla como gran pulmón de la humanidad, financiable con la obtención de dividendos por absorción con carbono, la obtención de compensaciones por dejar enterradas las reservas de carbón y petróleo y la imposición de gravámenes sobre la comercialización de productos altamente intensivos en dióxido de carbono para lograr la descarbonización de las economías. Perfecto. Perfecto. Bueno. Ok. No pude llegar el día de ayer. Hola. Cállate, perra. Sigo. Ecopetrol tendrá un rol protagonista en la transición. Permanecerá como patrimonio de los colombianos para garantizar los combustibles que el país requiere para los próximos 15 años. Hacer aportes en los insumos y derivados para la petroquímica. Apoyar integralmente, eso está pegado, la investigación, ciencia y desarrollo de tecnologías para la transición hacia energías limpias y contribuirá con impuestos, regalías y dividendos al Estado. Crearemos el Instituto Nacional de Energías Limpias. Esto, por ejemplo, es una parte que pueden utilizar quienes alegan y porque creen en esa campaña sucia de la oposición a Gustavo Petro, que dicen, no, es que, ¿cómo va a dejar de la nada de usar petróleo? Miren que acá está en el programa siendo muy claro, el que sabe que el país sigue necesitando esos combustibles fósiles, entonces que tiene un plan para administrarlos en esos 15 años que siguen, ¿cierto? Estén o no estén dentro de su gobierno, sea o no sea reelegido, tiene un plan a largo plazo que es muy importante, esos planes tienen que ejecutarse de esas maneras, planes que son a 4 años no sirven para nada porque llega la otra persona y los cambia y listo, no se logró ningún impacto, entonces acá tiene una parte en la que pueden refutar como eso. Bueno. Fuentes de energía para la vida. En nuestro gobierno se acelerará la generación de energías renovables y se impulsarán tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica y solar. Se priorizará la producción de energía solar en La Guajira, en propiedad mixta con las comunidades guayús, los trabajadores de la minería del carbón y los municipios productores. Se promoverá un plan ambicioso de techos y granjas solares en las zonas con mayor exposición solar del país. Aprovecharemos las fuentes de energía por biomasa en diferentes regiones del país. Estimularemos la implementación de proyectos de hidrógeno a pequeña, mediana y gran escala y de sus respectivos sistemas de transporte y distribución. Fomentaremos la generación de biogás asociado a proyectos agropecuarios y de aprovechamiento de residuos sólidos. Parece muy viable. Me parece un buen plan. En las zonas no interconectadas, esto es la pregunta que hacíamos, cómo llegar a estas zonas, implementaremos proyectos comunitarios de generación de energía eléctrica con fuentes renovables basadas en los potenciales disponibles en cada región, brindando capacidades para su instalación, operación, distribución y mantenimiento. Esto, por ejemplo, lo hace un asunto mucho más viable, menos oneroso y más realista a las condiciones de cada región. Esto es mucho más aterrizado, me parece bien. Revisaremos las condiciones en riesgo de las centrales hidroeléctricas existentes Hidroituango para proteger y reparar a las comunidades afectadas, atender los impactos sobre los ecosistemas naturales y recuperar gradual del ciclo hidrológico.
No se construirán más hidroeléctricas de embalse. Sexy. Se impulsará la sustitución de las plantas termoeléctricas por sistema de almacenamiento o fuentes renovables y se fortalecerá el rol del Estado. Este Estado tiene que estar con la E en mayúscula. Ojo con la ortografía. En el despacho de energía eléctrica, con el fin de garantizar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico del país asociado a la variabilidad y el cambio climático. Desescalamiento gradual del modelo extractivista. Gradual, ojo con eso, que es una de las cosas que la gente no comprende de estos programas. Esas cosas no se pasan de la noche a la mañana, incluso para que lo entiendan quienes planean votar por Petro. Puede que los primeros 3 años no veamos mucho de esto que se planea, porque no es algo sencillo de ejecutar, ¿cierto? Pero puede que se dé una base sólida para hacer estos cambios tan fundamentales, necesarios y urgentes. Entonces, desescalamiento gradual del modelo extractivista. Emprenderemos un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón. En nuestro gobierno se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Se detendrán los proyectos pilotos de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la explotación de hidrocarburos ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. Respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares. Muy chévere, esto de las decisiones democráticas de las consultas populares es un poco arma doble filo porque, a ver, muchas mineras hacen mucho lobby, que es la palabra que no recordaba el día de ayer, y tenemos que ser realistas. Hay muchas comunidades a las que la iluminación en sus calles, a las que la pavimentación de sus carreteras, a las que proyectos de vivienda, puede ser hasta prefabricada incluso, pero llegan a su comunidad es precisamente por la minera. Y eso no hace que la minera sea buena, ni maravillosa, ni perfecta, es solamente una de sus labores, incluso ellos lo hacen para poder tener a los mineros bien, ¿cierto? Para que puedan acceder a cosas básicas que necesitan para que sus empleados estén bien, para que puedan ir a ser explotados, ¿cierto? Pero es importante ver, o sea, esas decisiones democráticas de las consultas, ¿a qué se deben? Entonces, esto creo que es de mirar con pinzas también, pero es un buen plan. La extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles se destinará al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético. Se avanzará en la transición progresiva de la matriz de movilidad terrestre, es decir, carga y pasajeros, y la industria, dependientes del diésel, esto está mal escrito, hacia modos férreos, esto es súper importante, gracias, qué bueno que lo empezaron a mencionar, ayer me lo preguntaba, y sistemas de producción con mayor eficiencia energética basados en energías limpias, todo lo cual se beneficiará de incentivos tributarios, disponibilidad de asistencia técnica para el mantenimiento y soporte de suministros de energía eléctrica e hidrógeno verde. Esto de los modos férreos es fundamental. Incluso en algún momento lo compartí en mis redes. Si ustedes ven el mapa de los países que tienen una productividad, una eficiencia mayor, un ahorro de energía, en muchas de las cosas que hacen tienen vías férreas súper complejas, extensas, muy conectadas. Entonces es importante pues que esto también se mencione porque Colombia necesita de esas vías. Esas vías se dejaron perder las pocas que habían y no se potenciaron más, lo cual es lo necesario, porque es que las condiciones geográficas del país hacen difícil el acceso de muchas cosas y para mover este tipo o sea, para mover muchas industrias, los modos férreos serían ideales acá. Acentuaremos los controles ambientales, laborales y fiscales sobre la minería en curso. Exigiremos a las empresas mineras responsables de los pasivos ambientales y de la rehabilitación de las áreas intervenidas y en riesgo inminente, la descontaminación de los ríos, así como el restablecimiento de los derechos de las poblaciones afectadas y fortaleceremos y haremos cumplir las cláusulas referentes al financiamiento de las acciones que conlleven al cierre apropiado de las explotaciones mineras.
Esto suena muy chévere, pero muy difícil también. Esas mineras no dan pie sin bola, esas mineras tienen cláusulas de exigir el cumplimiento, tienen recursos incluso pues legales en cortes internacionales, entonces no es tan sencillo, ¿cierto? Es mirar cómo lo hacen. De más que hay una forma, el derecho siempre sí, si se encuentra la manera, se pueden hacer muchas cosas, pero no es tan olímpico como suena en el programa. Protegeremos la minería ancestral y artesanal, así como la minería de subsistencia y de pequeña escala, quitándole el control a las mafias y garantizando el trabajo decente. Se brindará apoyo técnico y económico para transitar a modalidades sostenibles y o impulsar actividades agropecuarias de turismo local o hacia nuevas oportunidades laborales con el modelo de producción de energías renovables. Se impulsará una reforma al actual Código de Minas y un ajuste institucional en función de la transición energética y la nueva política pública minero-energética. Con perspectiva ambiental y social, se ampliará, porque tienen tantas mayúsculas después de nada, se ampliará el conocimiento geológico de Colombia para la información de las reservas mineras con las que contamos. Se avanzará en el ordenamiento minero y se fortalecerá el control sobre la sobre la exploración y explotación de minerales y materiales esenciales para la transición energética y el impulso a la economía productiva. Se revisarán y ajustarán los instrumentos de vigilancia, contabilidad y fiscalización para garantizar una renta minera justa. ¿Qué es una renta minera justa? O sea, la que produce qué cantidad de dividendos, o la que la misma cantidad de dividendos va a responsabilidad social. No sé a qué se refieren con una renta minera justa, esto debería estar claro, ¿cierto? Bueno, reviso el chat un segundo. ¿Se escucha doble? ¿Será que las manos libres tienen? No. Qué raro. Todos me escuchan doble. ¿Me pueden decir acá, porfa? Bueno, porque no, no. ¿Sí qué? Qué raro. Pero estoy conectada, ni siquiera estoy con el wifi, estoy con el cable. Bueno, yo creo que mañana puedo intentar cambiar de audífonos. Listo, vamos a terminar esta parte. Avanzamos al 1.4, dice hacia una sociedad con basura cero. Transitaremos a un modelo de economía circular basado en la producción y el consumo responsables, en el que se maximiza la separación en la fuente, la reducción y reutilización de residuos que permitan el mayor aprovechamiento posible, tanto del material orgánico como inorgánico, a pequeña y gran escala, en espacios lo más próximos a la generación, en un círculo virtuoso, ¿qué? En un círculo virtuoso productividad. Esto está, yo no sé leer, esto está mal escrito. Vamos a leerlo de nuevo, a ver. Que permitan mayor aprovechamiento, el mayor aprovechamiento posible, tanto del material orgánico como inorgánico, a pequeña y gran escala, en espacios los más próximos a la generación, en un círculo virtuoso productividad, economía popular, trabajo y protección ambiental. Se avanzará en el cierre de los botaderos a cielo abierto en todo el país. ¿Cómo? Vamos a ver si acá lo dicen, pero no parece. Se impulsarán parques tecnológicos de aprovechamiento de residuos mediante alianzas público-populares. Se realizará una reglamentación del servicio público del aseo que fortalezca la baja de tarifas a usuarios, el aprovechamiento por rama de residuos y el fortalecimiento de la competencia de inspección, vigilancia y control en cabeza de las entidades territoriales y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Impulsaremos el desarrollo y uso sistemático de materias biodegradables
que permitan eliminar los plásticos. Los plásticos en empaques, embalaje y almacenamiento. Se prohibirán los plásticos de un solo uso. Se garantizará la protección constitucional de la población recicladora de oficio mediante acciones afirmativas, la formalización laboral de su calidad de trabajadores y el fortalecimiento de la economía popular y como protagonistas de la lucha contra el cambio climático. Esta última parte está brutal, me parece fundamental, me parece inmensamente necesaria, urgente. Los reciclamores son una parte fundamental del manejo de basuras en el país porque, pues, seamos realistas, en los hogares no se sabe reciclar, entonces ellos entran en una labor fundamental y que los mantienen en un riesgo permanente, ¿cierto? De salud, laboral. Entonces esta parte me parece muy importante, pero lo de arriba, de eso tan bueno no dan tanto. Esto de la prohibición de los plásticos de un solo uso, el desarrollo del uso sistemático de materiales biodegradables, eso no es tan sencillo. Suena muy chévere, pero es complejo. Es difícil. Es que así no está diseñado el sistema. ¿Me hago entender? Son programas que son muy costosos, que no dejan tanta renta. Obviamente la gente prefiere vender 800 cepillos de plástico que uno de bambú. Entonces es complejo. Para dar un solo ejemplo de que se me viene a la cabeza de problemáticas que hay en la forma en la que el sistema está configurado como con esto. De una economía extractivista hacia una economía productiva. ¿Será que alcanzamos a leer esta parte? Sí, le damos un pedacito. Entonces, hacer de Colombia una potencia de la vida implica la transformación gradual del aparato económico basado en la depredación del planeta. Lo que acabo de decir. La improductividad, el desempleo y la profunda desigualdad. Avanzaremos hacia una economía que haga posible la vida y transformaremos nuestra manera de producir hacia formas más democráticas en armonía con la naturaleza, cada vez más ligeras en materia y más intensivas en conocimiento. La clave para el establecimiento de un nuevo pacto social, que es el verdadero nombre de la paz, será dejar atrás el latifundio improductivo. A partir de la democratización de las tres condiciones para la generación de trabajo y riqueza de las que ha sido excluida la mayoría de la población colombiana, en particular las mujeres, el espacio, el crédito y el saber. Este es otro de los puntos que tienen quienes apoyan el programa de Petro para hacer una réplica a esa crítica que hacen constantemente, decir, es que van a expropiar las tierras. Él no está diciendo que va a expropiar tierras, está diciendo que va a exigir que esas tierras sean productivas, y cuando las tierras no sean productivas, lo que se va a hacer es que se van a poner impuestos, que es lo justo, lo necesario, porque es que todos vivimos en un país, entonces se supone que todos debemos aspirar a la mejora de la economía y al crecimiento de la economía de ese país, lo cual no hacen quienes tienen una vaca en 40 hectáreas, ¿cierto? Entonces, bueno, la transformación de las fuerzas productivas y el avance en los pactos de productividad serán el motor que genere la riqueza necesaria y que siente las bases materiales y sociales para que Colombia pueda entrar por primera vez en su historia en una era de paz. Adelantaremos un ambicioso plan de recalificación de los trabajadores de las industrias altamente contaminantes y obsoletas para que hagan parte del cambio hacia la economía productiva y la transición energética. 2.1. La democratización del espacio, un lugar para la producción y reproducción de la vida. 2.1.1. Democratizar la tierra fértil y el agua para alimentar a Colombia. Avanzaremos hacia el cierre de la brecha de desigualdad en la tenencia y uso de la tierra y el agua a través de una reforma agraria y acuaria para transformar el campo en clave productiva y de justicia social y ambiental. Garantizaremos el derecho a la tierra para las familias rurales, la formalización de la propiedad y evitaremos la expansión indiscriminada de la frontera agraria y la colonización de baldíos. ¿Cómo? Impulsaremos la conexión de las unidades de producción con los centros de comercio y de exportación y garantizaremos el acceso a bienes y servicios públicos que permitan aumentar la productividad, la innovación y los encadenamientos productivos entre los campos, las ciudades y el mundo. Esto suena un buen plan. Sigue siendo un plan que es muy costoso y demorado, entonces quisiera ver
cómo planean hacerlo, pero bueno. Las mujeres rurales serán las protagonistas de la transformación. Priorizaremos la titulación de la tierra en nombre de las mujeres rurales que han sido históricamente las guardianas de las semillas, el agua, la tierra y la vida. Ayer recuerden que les decía, históricamente, o sea, todavía en todo el mundo, la mayoría de los propietarios de la tierra y de los bienes son hombres. Y es muy importante que estén a nombre de mujeres, o sea, que sean mujeres quienes tengan el título de dicha propiedad, para que sean ellas quienes administren y tomen las decisiones sobre el rumbo de esas propiedades, ¿cierto? Y para también, recuerden que ayer les hablaba de, esto no lo mencioné, las personas que no estaban ayer pues no lograban ver el en vivo. Al principio del programa hablaban de la reducción de desigualdad en los géneros, de mejorar pues las condiciones de las mujeres, y yo les decía que es importante que, aunque es de alabar que esté en el programa, independiente de si no están los demás, es un asunto que es de obligatorio cumplimiento para el que sea que quede presidente. Les explicaba que eso tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, específicamente con el 5 y el ¿qué? Otra vez vamos a mirarlos. El 5 y el 10, que son la igualdad de género y la reducción de las desigualdades. Entonces, independiente del que el candidato quede, independiente del candidato que quede y tiene o no esto como una agenda de su programa, se supone que tiene que cumplirlo, porque hace parte de lo que los abogados llaman bloque de constitucionalidad. Entonces, cualquier programa de gobierno, tenga o no tenga explícito esto, debe apuntar a la reducción de las desigualdades entre los géneros. Bueno, vamos por lo menos hasta el 2.1.2. Como herramienta estratégica de la reforma agraria, realizaremos el castrato multipropósito con base en el cual desincentivaremos el latifundio improductivo en tierras fértiles a través de impuestos y orientaremos la distribución equitativa de la tierra. Está llamando mi papá. Estimularemos el paso de la subutilización o uso inadecuado de la tierra para ganadería extensiva hacia el uso de acuerdo con la vocación productiva, especialmente la producción agroalimentaria y la implementación de sistemas agrosilvopastoriles. Esto responderá a principios de pertenencia en cada subregión, siguiendo los criterios ambientales y de uso adecuados del suelo establecidos por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, en el marco de políticas de ordenamiento territorial alrededor del agua. En aquellas subregiones estratégicas para hacer de Colombia una potencia agrícola, propondremos al propietario del latifundio improductivo activar la producción de sus terrenos, pagar los impuestos correspondientes o, en última instancia, venderlos al Estado para que a su vez lo entregue a las comunidades rurales. La tierra más fértil del país generará empleo para millones de familias desplazadas de sus tierras cooperativas de productores agrarios y demás actores rurales. Seremos una potencia agrícola para que nunca más haya hambre en nuestro suelo. Transitaremos hacia el financiamiento de las entidades territoriales más allá de las regalías del extractivismo. Esto es fundamental. A partir de los recursos provenientes de la actualización catastral y el aumento de las tarifas que serán destinadas a la producción de bienes públicos y de apoyo a la economía campesina local y regional y al desarrollo de programas sociales que mejoren las condiciones de vida de la población rural. Esto es lo que no le gusta a los dueños de la tierra, que le están diciendo lo justo, los van a tasar para poder hacer un desarrollo para las personas que no tienen el acceso a la tierra. Adelantaremos la reforma agraria haciendo realidad y potenciando el Fondo de Tierras, los planes de desarrollo con enfoque territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz, con lo que se titularán millones de hectáreas. Se fortalecerán los encadenamientos productivos y los productivos generando valor agregado a través de la transformación y la comercialización efectiva sin intermediación. Eso es fundamental porque eso reduce los costos. Mediante la combinación de compras públicas, inserción de los círculos de mercado local, regional, nacional e internacional. Ojo con la escritura. Internacional con base en la asociatividad, el cooperativismo, la asistencia técnica y el acceso a crédito barato.
Avanzaremos en una estrategia de sustitución de tierras y economía por territorios cooptados por las economías ilegales como mecanismo fundamental para lograr una economía productiva, alcanzar la soberanía alimentaria, superar la violencia, proteger la naturaleza y entrar en una era de paz. Bueno, esto por ejemplo es complejo, incluso desde una visión militar. Yo soy muy antimilitarista y esto implica una avanzada militar. Porque es muy difícil pues como que esos actores dejen esas tierras así porque sí, porque está en el programa de gobierno al que quedó. Eso es imposible. Entonces, bueno. Quedamos en el 2.1.2, que es democratizar el espacio urbano para habitar ciudades más humanas. Quiero leerlos y leerlas. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan del programa? ¿Cómo les parece hasta ahora? Si les parece que está realizable o no. Vamos a dejar de compartir esta ventana. Me dejaron morir, me dejaron sola. Estaba descargando un juego. Ajá. ¿Y qué piensas de si lo ves viable, no lo ves viable? No sé qué usuario es este, pero sí, es algo que voy a hacer. Hay 3 criterios para calificar los programas. El programa por sí solo, para empezar, se defiende bien. Ahora falta leerlo. Comparativamente con los otros programas, sí. Pasa que nos espera una tarea larga. La verdad, un poco complejo el programa, largo, pero sería muy bueno. Es viable si lo dejaran gobernar. Ahí tenemos una ventaja y es que el Congreso quedó mayoría de él, pero sospecho que le pasará lo mismo que a la alcaldía de Bogotá. Lo que pasa es que son ámbitos de administración muy distintos. Sí, Cristian, eso es fundamental. Entonces, bueno, creo que por ahora vamos así. Gracias a quienes se conectaron. Recuerden seguirme, por favor. Esto, vuelvo y les digo lo que les decía ayer. Yo sé que no es el contenido más popular, yo sé que no es el contenido más interesante, pero es importante. Estamos a caras de unas elecciones que pueden hacer una diferencia muy grande, entonces compartir el contenido, seguirme, hace que yo me motive a seguir haciendo esta lectura, esta transmisión, y pues también les da a ustedes la posibilidad de recibir la notificación cada que haga uno de los streams. Gracias a quienes se conectaron, gracias miles, y bueno, seguimos el día de mañana. Recuerden que la idea es hacer el stream de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La idea es que ya queden grabados y la idea es que, claro, comparativamente al final de la lectura de cada programa, de hecho voy a hacer como un mapeo para que miremos los programas, incluso si así lo desean, lo pueden dejar acá en los comentarios, hacerlo de una forma más simultánea. Podemos ir mirando los programas conjuntamente, no necesariamente tiene que ser un candidato y luego el otro, pero sí, definitivamente hay una, con Ryoka, donde sea, definitivamente hay una intención que es comparar esos programas, ya sea que lo hagamos al final o lo hagamos simultáneamente. Pueden dejar los comentarios acá o en los posts en mis otras redes sociales para que yo tenga en cuenta pues la opinión de ustedes a la hora de seguir desarrollando esta actividad, que me parece pues fundamental. Yo igual, como les decía ayer, lo repito, voy a leer los programas, tengo que leerlos, es mi responsabilidad como politóloga y como votante, entonces los leo, haya una o dos personas conectadas, ¿cierto? Pero sería bueno que yo tenga la retroalimentación de ustedes, que ustedes participen, que ustedes también me digan cómo quieren que sigamos haciendo el ejercicio, que no se les haga muy extenso así o muy aburrido, igual por eso solamente hago 1 hora al día, ¿cierto? Para que no sea demasiado. Entonces, bueno, no, mil gracias por conectarse, los y las amo, y nos vemos mañana a las 8 de la noche
no, a las 7, perdón, a la misma hora otra vez.